Hola, hoy queremos compartir con ustedes los resultados de un trabajo de investigación al que llamamos Contame, ¿qué tan Homo economicus sos? El equipo de trabajo está compuesto por 4 doctorandos en Administración y en Economía de la Universidad Católica Argentina. Y esta presentación es en el marco del 14 Congreso Internacional de Economía y Gestión ECON 2020. Primero, es importante que hablemos un poco del Homo economicus. Hola, el concepto de Homo economicus refiere a un modelo de comportamiento humano. Está basado en la obra de Stuart Mill del siglo XIX y sienta las bases para lo que es el pensamiento económico. El Homo economicus es un agente racional que toma decisiones basadas en su interés propio y a partir de esas decisiones busca maximizar su bienestar, teniendo en cuenta siempre las restricciones a las cuales se enfrenta. Ahora sí, estamos listos para empezar a hablar de nuestro trabajo de investigación. El primer paso es plantear el objetivo de investigación. Nuestro propósito es verificar si existen desvíos del comportamiento esperado de un Homo economicus, evidenciando valores alejados del egoísmo, en particular altruismo o conducta prosocial, a través de la disposición a contribuir a un bien público. Es importante contextualizar, y en tal sentido este trabajo se desarrolla en la República Argentina en el año 2020 en el marco de lo que es la pandemia COVID-19 y sus efectos en la economía y en la sociedad. Buscando responder la pregunta central, el trabajo invita a los participantes a contribuir con trabajo voluntario y o monetario a dos proyectos. Por un lado, abrir un merendero en el barrio con mayor índice de pobreza con capacidad para dar almuerzo, merienda y cena a 1000 niños. Y por otro, instalar un centro de vacunación para COVID gratuito y ambulatorio con 5 módulos. Desde la mirada de los económicos, anticipamos la no participación en el proyecto merendero, ya que quien contribuye al no hacer uso del mismo carece de interés personal al no recibir beneficio alguno. De manera similar, esperamos contribuciones muy bajas o nulas para el vacunatorio. Esta conducta, conocida como free riding, se explica por la imposibilidad de excluir del vacunatorio a aquel que no hubiese contribuido. Una conducta egoísta y maximizadora del bienestar individual será hacer uso del centro, pero dejar que los otros enfrenten el costo de llevarlo adelante. Es importante destacar el método que nos permite hacernos de los datos para sacar conclusiones. Para realizar el experimento de comportamiento económico, decidimos hacer una encuesta anónima online, que es un test psicométrico autoperceptivo. Difundimos la encuesta entre amigos, familia, conocidos, vecinos, colegas y estudiantes. Y a su vez pedimos que ellos también la difundieran. Obtuvimos un poco más de 1000 respuestas entre argentinos a partir de los 18 años. Las preguntas eran 12 y estaban agrupadas en... Las primeras 7 buscaban obtener información de tipo demográfico, acerca de actividad económica, nivel de estudio. También les preguntábamos si tenían experiencia en este tipo de instituciones de ayuda social. Luego les contábamos los proyectos, las propuestas de bien público, el merendero y el vacunatorio, y les preguntábamos si indagábamos acerca de la valoración que ellos hacían sobre este tipo de iniciativas, o si debían existir este tipo de iniciativas ciudadanas o debía dejarse esto en manos del Estado. Las 3 siguientes preguntas estaban orientadas a evaluar, obtener información sobre la disposición a contribuir, efectivamente. Se preguntaba por contribución en trabajo voluntario o contribución dineraria. Y en este segundo caso se les preguntaba concretamente por montos a contribuir, agrupados en 4 rangos. En todos los casos se preguntaba
O sea, tanto para el trabajo voluntario como para la contribución dineraria, se preguntaba con qué proyecto querían colaborar o proyectos, o si no querían colaborar. Luego, las últimas 2 preguntas estaban orientadas solamente a aquellos que habían manifestado en las anteriores disposición a contribuir. Y en esas últimas 2 preguntas se quería evaluar la posibilidad de cambiar las contribuciones cuando el encuestado obtenía más ingresos. En uno de los casos se informaba acerca de con cuánto estaban colaborando otros encuestados. Y se dividió la muestra en 2 grupos. A un grupo se les informaba que otros encuestados estaban colaborando con el rango mínimo y al otro grupo con el siguiente rango de menor a mayor, o sea, con el segundo rango mínimo. La otra pregunta daba información acerca de los socios fundadores y se informaba que aquellos que hicieran contribuciones iniciales, ¿no es cierto?, iban a destacarse sus nombres con una placa. Y bueno, a partir de esta información se preguntaba la disposición a cambiar la contribución informada anteriormente. Todas las encuestas, una vez enviadas, junto al agradecimiento, se proponía había una simulación de contribución efectiva, porque lo que queríamos era ver si la intención a contribuir era suficientemente fuerte como para pasar, con la información disponible, que era muy poca, pasar a el siguiente paso y hacer un aporte real. Ahora queremos compartir algunos de los resultados relevantes de este trabajo de investigación. La muestra utilizada en el relevamiento estaba compuesta por un 34% de hombres y un 66% de mujeres. De todos ellos, el 43% participa o ha participado de alguna institución de ayuda social. El 70% de los encuestados se encuentra ocupado, un 51% en relación de dependencia y un 19% independiente. Asimismo, el 77% posee estudios terciarios o universitarios. El 27% de los encuestados vive en el interior del país, el restante 73% en Cava y provincia de Buenos Aires. De toda la muestra, el 49% tiene menos de 35 años, un 48% entre 35 y 65 años y un 3% más de 65 años. Ante la pregunta de si es importante que la ciudadanía tenga este tipo de iniciativas, el 71% respondió que sí, que siempre deben existir. Un 12% lo condicionó, interpretando que debe hacerse en contextos como el actual, y un 17% interpreta que es responsabilidad del Estado. Ahora bien, a todo este grupo de personas con distintas características, ¿les interesa contribuir en un bien público? Entre un 32 y un 35% de las personas no está interesada en contribuir en este tipo de iniciativas. Si bien la diferencia no es muy significativa, se puede mencionar que el aporte como voluntario tiene más adhesión que el aporte económico. Dentro de las personas que realizarían aportes económicos, más del 50% eligió aportar hasta 300 pesos mensuales por el término de un año. Ahora bien, analicemos qué pasa si hacemos vínculos entre las variables relevadas en la encuesta. Lo primero que vamos a hacer es comparar las contribuciones diferenciadas por edad, lugar de residencia y género. Si se trata de aportar como voluntario, en el interior del país el 82% de los encuestados lo harían, en Cava y provincia de Buenos Aires entre el 62 y el 65%. Cuando el aporte es económico, el interior aportaría en un 77% de los casos, Cava y provincia de Buenos Aires entre el 60 y el 62%.
En efecto, el porcentaje de no me interesa dentro de los encuestados de Cava y Provincia de Buenos Aires es 20 puntos mayor a la misma respuesta en el interior del país. Cuando el aporte es como voluntario, el tramo de menores de 35 años solo en un 25% de los casos respondió no me interesa aportar. Los mayores de 65, en cambio, lo hicieron en un 55% de los casos. Cuando el aporte es económico, la tendencia se mantiene. A medida que iban avanzando en edad, los encuestados se manifestaban más cercanos al concepto de Homo economicus, porque mostraban menos predisposición a contribuir en los proyectos. Cuando se trata de aportar como voluntario, solo un 28% de las mujeres dijo no estar interesado en aportar. En el caso de los hombres, el no interesado asciende al 39%. Cuando el aporte es económico, el 36% de las mujeres no aportaría y el 33% de los hombres no lo haría. En resumen, si el aporte es voluntario, las mujeres colaboran más, y si el aporte es económico, los hombres colaboran más. Como la muestra sobre la que trabajamos es aleatoria, no estructurada, para hacer un análisis más consistente de los datos, lo que hicimos fue cruzar la predisposición a contribuir, a aportar, con otras variables contenidas en la encuesta, como por ejemplo los aspectos demográficos. En lo que refiere a la edad, por ejemplo, encontramos, distinto de lo que esperábamos, porque nosotros pensábamos que quizá íbamos a encontrar un tramo en las personas más jóvenes como más egoístas y más centrados en su propio interés, pero los resultados de la encuesta mostraron que a medida que se avanza en edad disminuye la predisposición a contribuir. De hecho, el tramo hasta 35 años tiene una predisposición a contribuir entre el 18 y el 21% más alta que el tramo mayor a 65 años. En lo que refiere al lugar de residencia, acá sí se verificó un poco la expectativa que teníamos, ¿no? Estas sociedades más chicas, como con más predisposición a contribuir, valores más alejados del interés egoísta, digamos, del Homo economicus, y se verificó de esta manera porque en el interior del país, los encuestados del interior del país tenían más predisposición a contribuir, ya sea como voluntario o como económico, que la ciudad autónoma de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. De hecho, cuando el aporte es como voluntario, esa predisposición, esa brecha, digamos, entre estos dos lugares de residencia se incrementa, hay más predisposición todavía en el interior. Y en lo que refiere al género, encontramos que las mujeres se encuentran más predispuestas cuando el aporte es en términos de trabajo voluntario, y los hombres se encuentran más predispuestos cuando el aporte es económico. Bueno, estas son algunas de las cosas. En esta segunda sección vamos a ver cómo se modifican los comportamientos si los interpretamos según el nivel educativo y la ocupación de los encuestados. Cuando la propuesta involucra un aporte con trabajo voluntario, los más interesados en aportar son los estudiantes. En segundo término se encuentran los ocupados en relación de dependencia y los desocupados. En tercer lugar, los ocupados independientes, y por último los jubilados, que son los que más no me interesa respondieron. Cuando se trata de realizar un aporte económico o monetario, los más interesados en aportar son los ocupados en relación de dependencia. Luego están los ocupados independientes, en tercer lugar los desocupados y los estudiantes, y nuevamente los jubilados son los menos predispuestos a contribuir. A partir de los datos no se puede inferir que exista alguna relación entre la ocupación del encuestado y el importe mensual a contribuir. Quizás los resultados menos determinantes están relacionados en la disposición hacia los comportamientos prosociales y altruistas relacionados con el nivel educativo y la actividad de los encuestados. Digo esto porque aproximadamente el 50% se comporta como predice la teoría, es decir, como un Homo economicus, y decide no aportar con trabajo o dinero a cualquiera de los dos proyectos ya mencionados. Por otro lado, el otro 50% sí muestra disposición hacia la colaboración en alguno de estos dos proyectos, siendo que el merendero tiene aproximadamente un 15% más de disposición a colaborar que el vacunatorio. De esta manera,
A partir de estos resultados parciales, no hay comportamientos relevantes a favor o en contra del Homo economicus. En algunos casos, los encuestados se alejan de dicha concepción, pero luego regresan al comportamiento egoísta y maximizador. Esta idea se vincula con lo que la mayoría de los autores de la economía del comportamiento alegan. No todos los individuos se comportan de la misma manera y resulta necesario corregir esta concepción del individuo a la hora de realizar modelos económicos. En esta tercera sección, la intención es verificar si se modifican los comportamientos según la persona tenga experiencia en aportes de este estilo y según considere esta persona deba ser la presencia del Estado en este tipo de cuestiones. El interés de esta pregunta radica en verificar si las personas que tienen experiencia en aportes se ven más predispuestas a seguir aportando y si los importes que aportan son mayores a los que no tienen experiencia. Los que llamamos experimentados, que son aquellos que ya realizan aportes o realizaron alguna vez aportes, se encuentran más predispuestos a contribuir. De hecho, la respuesta favorable es 20% más alta que en los casos de no experimentados. De todas las personas que opinan que es el Estado el que debe hacerse cargo de resolver estas cuestiones, el 40% lo mismo daría su aporte o su contribución a alguno de los proyectos. Como era de esperar, aquellos que tienen alguna experiencia en instituciones de ayuda social están más predispuestos a colaborar con trabajo voluntario que los que no. No obstante, es significativo el porcentaje de los que no tienen esa experiencia y están dispuestos también a hacerlo. Cuando hablamos de contribución económica, los porcentajes se reducen pero levemente. Creemos que la gravedad de la crisis actual hace que algunos teman el no poder sostener el compromiso en el tiempo y además que la cuarentena ha liberado tiempo en algunos encuestados. Nos llamó la atención que aquellos que consideran que este tipo de iniciativas solamente deben existir en circunstancias extremas como la actual, entre el 40 y el 50% no están dispuestos a colaborar de ninguna de las dos formas y que en cambio aquellos que consideran que ni siquiera en estas circunstancias debe existir este tipo de iniciativas ciudadanas porque el que está a cargo es el Estado, entre el 40 y el 50% manifestaron su voluntad de contribuir con cualquiera de las dos formas. Por último, encontramos que alrededor de 100 personas, del 10% de los encuestados, aunque había elegido no contribuir económicamente, optó por algún rango de contribución. Por último, queremos ver si los encuestados cambian su decisión al respecto de cuánto aportar si se incorpora un estímulo social o un estímulo simbólico. Cuando se da a conocer el promedio de contribuciones que hacen el resto de las personas, para ver si existe lo que es la imitación social, entre el 20 y el 22% de las personas cambian su decisión de contribución. Ante la propuesta de que todos aquellos que realicen los mayores aportes estarán incluidos en una placa de socios fundadores, el 38% de los encuestados cambió su decisión. La sección final del trabajo estudia el efecto que factores externos generan sobre la conducta. En particular, analizamos si saber que los otros contribuyen hasta 300 pesos, lo que denominamos variante 1, o entre 301 pesos y 600 pesos, que llamamos variante 2, provoca cambios en el monto propuesto. En ambos escenarios encontramos que solo un 22% cambia su conducta. Lo interesante es que en la variante 1 la mayoría aumenta su contribución como para compensar la falta de participación de quienes no lo hacen. Por su parte, en la variante 2, vemos que los que cambian lo hacen para contribuir justamente entre 300 y 600 pesos, lo que reflejaría que el monto propuesto es aceptado como norma social de conducta. No obstante, el 70% no varía su respuesta, lo que es en parte lógico ya que se espera que una conducta altruista sea independiente de la contribución o el accionar de los otros. Por último, cuando se ofrece un reconocimiento social por optar por contribuciones mayores,
el 38% de los encuestados sí cambia su conducta. Esto parecería confirmar lo que en la literatura se denomina como influencia social sobre las decisiones económicas o concretamente el efecto de la validación social sobre conductas prosociales. Llegando al final, los invitamos a hacer algunas reflexiones. En primer término, en la autopercepción, los encuestados se alejan del concepto de Homo economicus en porcentajes significativos, es decir, que se perciben no tan egoístas como el Homo economicus. Ahora bien, cuando la propuesta a contribuir se hace un tanto más concreta, en nuestro caso mediante un botón que invitaba a aportar, los encuestados siguen alejándose del Homo economicus, pero en porcentajes mucho menores a los valores autopercibidos. Este ejercicio, como muchos otros en el ámbito de la psicología económica, nos muestra que interpretarnos como individuos diferentes, con diferentes motivaciones, sigue constituyendo un desafío para la construcción de modelos predictivos de comportamiento. En primer lugar, nos gustaría resaltar la importancia de que la encuesta no es representativa para relevar la preferencia de los individuos. De esta manera, en algunos casos, se pudieron sobreestimar las preferencias prosociales de la muestra. En segundo lugar, tenemos que advertir sobre la posibilidad de influencia sobre la encuesta, es decir, la misma fue difundida entre familiares, amigos e incluso alumnos. Y si bien las encuestas fueron anónimas y no hay forma de rastrear la identidad de los encuestados, el potencial deseo de ser correctos eventualmente pudieron sesgar los resultados. Como sabemos, el Homo economicus subyacente a los modelos matemáticos de la teoría económica neoclásica suponen un comportamiento racional y egoísta de los agentes económicos. En el contexto de la emergencia sanitaria mundial COVID-19 y la consecuente crisis económica que enfrenta nuestro país, este trabajo apuntó al estudio empírico de comportamientos alejados de la racionalidad económica, manifestados a través de comportamientos con betas altruistas y conductas que impliquen un accionar grupal para el alcance de objetivos prosociales. Concretamente, realizamos un relevamiento de la actitud colaborativa de 1022 argentinos a dos problemas de acción colectiva: un merendero y un centro de vacunación contra el virus. La encuesta mostró que el 65% de los participantes manifestaron comportamientos en pos del bien común, es decir, desviándose de ese accionar solitario e independiente del agente económico representativo, únicamente motivado por los logros personales. Los porcentajes varían en torno al mencionado, es decir, dependiendo de si se trataba de aportes económicos o voluntariados, siempre presentando mayor adición a la contribución con trabajo. Una observación relevante fue la preferencia marcada por el merendero en detrimento del vacunatorio cuando se los elegía como proyectos aislados, tanto en la contribución con trabajo voluntario como en la ayuda económica. La opción más elegida fue la de contribuir con ambas propuestas, pero el merendero fue la siguiente opción a colaborar preferida. De alguna manera se refleja una inclinación por la provisión de este bien público, a diferencia de la alternativa, elección que expone un altruismo fuerte como valor social. En la existencia de un centro de vacunación móvil aparece, además de la posibilidad concreta de acceder a ese servicio, el beneficio indirecto de frenar o terminar con la enfermedad y recuperar la normalidad. A priori parecería ser una propuesta atractiva desde un punto de vista un poco más egoísta, reflejando el altruismo débil. Sin embargo, es una alternativa que aisladamente fue descartada en su mayoría. Por último, al final de la encuesta se incluyó una invitación ficticia a colaborar una vez enviadas las respuestas, junto al agradecimiento, incorporándose un contador de las aceptaciones efectivas a continuar para materializar esa donación. Eso nos reveló algo importante. Solo el 18% de los encuestados tomaron una decisión concreta en relación con las propuestas, es decir, 184 casos del total de 1022 encuestados. Muy por debajo de aquel porcentaje del 70% que incluso eligió los montos con los que colaboraría mensualmente durante el próximo año.
Esta situación, sin embargo, pudo verse sesgada por la información deficiente o escasa con la que se presentaron los proyectos, explicándose el desvío por el miedo a ingresar datos personales y bancarios. Sin embargo, puede servir como un revelador de otra verdad. Somos altruistas en nuestra propia conciencia, pero a la hora de materializarnos nos comportamos como un homo economicus. La realidad pareciera mostrar que en su mayoría los entrevistados se muestran más altruistas de lo que efectivamente son, y de alguna forma ese botón de donación efectiva no disparado revitaliza la racionalidad egoísta del modelo teórico. Y así llegamos al final de esta propuesta. Muchísimas gracias a todos por este ratito.